Bueno, continuamos con nuestra clase de convolución. Veníamos de ver el efecto que tiene el filtro pasabajos plano o llano. Es un desenfoque. Y lo que nosotros queremos hacer ahora es una pequeña experiencia que nos permita cotejar de alguna manera que lo que estamos haciendo realmente es lo que indica la teoría y de alguna manera, si se quiere, poder apoyar algunos de los conceptos que vimos en la transformada de Fourier de imágenes con lo que estamos viendo ahora en convolución. Básicamente, la teoría nos dice, bueno, la transformada de Fourier de un ruido isotrópico, o sea, de un random de 0,55 para cada píxel, es exactamente lo propio en su transformada de Fourier. Eso nosotros hicimos en su momento la experiencia, pero la repetimos ahora simplemente para tener completitud en nuestro procedimiento. Entonces, cargamos una imagen previamente computada de ruido blanco, que ustedes la pueden computar, le hacemos la transformada de Fourier y lo que obtenemos es exactamente lo que predice la teoría. Bueno, ahora, ¿qué predice la teoría respecto de esto que está acá? Bueno, básicamente predice que si yo le quito alta frecuencia con el pasabajos, lo que tiene que quedar del espectro es la baja frecuencia. Yo lo puedo probar eso, lo puedo comprobar de alguna manera haciendo algún tipo de análisis. Bueno, la idea es, cargamos la imagen de ruido blanco, la filtramos con nuestro mismo kernel, y al resultado que obtenemos le aplicamos la transformada de Fourier para ver cuál es el resultado. Podríamos haber hecho eso con la imagen que estaba ahí, con la imagen de la universidad, pero como esa imagen ya tiene una transformada de Fourier que no es isotrópica, el efecto del filtro se hace difícil de ver. Ahora, con una imagen cuya transformada de Fourier es isotrópica, o sea que la probabilidad de tener negro o blanco en cualquiera de esos píxeles es más o menos la misma, el efecto del filtro se hace mucho más fácil de ver en el dominio frecuencia. Entonces lo que hacemos es, guardamos esta imagen, la guardamos con un nombre que nos permita luego levantarla desde otro lado, suponete que la llamamos A. Y ahora vamos al otro programa y le pedimos que nos cargue la imagen A que recién acabamos de hacer, y aplicamos la transformada de Fourier, y se ve, bueno, básicamente que desde -1/3 a 1/3 por frecuencia horizontal y vertical está dejando pasar las frecuencias centrales. Se ve que está dejando pasar un poquitito de energías en estos lugares. Eso básicamente se debe a que, bueno, claramente nosotros no tenemos un filtro pasabajos ideal como el que podríamos obtener, sino que tenemos este pasabajos que después de la frecuencia de corte está dejando pasar energía a cierta frecuencia con valor negativo, con valor -1. Básicamente lo que quiere decir con eso es con fase cambiada. O sea, básicamente cuando teníamos alta frecuencia y píxel alto, píxel alto, lo que vamos a obtener va a ser píxel bajo, píxel alto, píxel bajo. ¿Sí? Se cambia la fase rota 180 grados. Es interesante también ver que nos está apareciendo una cruz que antes no teníamos. Antes la transformada de Fourier del ruido era perfectamente isotrópico. Eso básicamente se debe al hecho de que, bueno, al haber aplicado el filtro pasabajos, por ejemplo, la columna de la izquierda de esta imagen ya tiene una luminancia que está correlacionada con los vecinitos de la columna de la izquierda. La columna de la derecha tiene una luminancia que está correlacionada con los píxeles que son vecinitos de los píxeles de la columna de la derecha. ¿Por qué? Porque hicimos un promedio y el promedio te genera una correlación. Ahora, cuando los unimos, cuando enfrentamos a la columna de la izquierda con la columna de la derecha, estamos uniendo dos columnas cuyas luminancias no tienen correlación entre sí y por lo tanto hay un salto, hay un pequeño pulso, hay un pequeño escalón y eso genera
esta línea horizontal que se ve aquí, que básicamente me dice, y hay casi frecuencias a casi todas, hay casi energía a casi todas las frecuencias horizontales. Y lo mismo pasa con arriba y abajo. Simplemente para cotejar que lo que estemos haciendo tenga realmente sentido, podemos ir de nuevo al programa de la convolución y pedirle ahora que nos convolucione algo más intenso, o sea que nos haga la convolución 5×5. Ninguno de estos programas que hemos desarrollado aquí tienen optimización. Después, en todo caso, cuando puedan mirar el video, prestenle atención a lo que ocurrió cuando puso el resultado de la imagen filtrada 5×5 por encima de la filtrada 3×3, y fíjense cómo el desenfoque en el ruido blanco se notó más, como la textura que antes teníamos, que era una textura como de un granito o algo por el estilo, ahora se ve como mucho más empastada. Bueno, guardamos esta imagen también para distinguirla de la anterior, como por ejemplo A, B, B, para darle un nombre cualquiera. Y ahora vamos a nuestro programa de la transformada de Fourier. Le pedimos que cargue el AABB, ejecute la transformada de Fourier, y bueno, vemos el resultado tal cual lo predice la teoría. La región de paso está entre -1/5 y 1/5, horizontal y vertical. Nos aparecen lóbulos secundarios que están a mitad de camino, además de los lóbulos secundarios que están en los bordes de la imagen, y nos aparece la cruz un poco más intensa todavía que la que teníamos antes. Si ustedes recuerdan, cuando vimos transformada de Fourier, yo les comentaba que bueno, uno más o menos puede darse cuenta de el tamaño que tiene un cuadradito cuando uno le hace la transformada de Fourier contando los cruces por cero que tenemos. Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. Esto es 5×5, entonces vamos a contar 5 cruces por cero. Eso es lo que corresponde de acuerdo a la teoría. Bueno, esto continúa, esto tiene una gran cantidad de cosas, o sea, en realidad estamos viendo lo más básico. El filtro pasabajos plano es el filtro más sencillo que podemos imaginar. Acá está en las transparencias lo que estamos viendo. 7×7, 9×9, vamos a tener filtros cada vez más alevosos. Pasamos a ver otro tema muy interesante, que es ¿qué pasaría si con un 3×3 o un 5×5 no me conforma del todo? Entonces yo vuelvo a pasarle el mismo filtro y por lo tanto tengo un filtrado más agresivo, pero no porque la frecuencia de corte sea más estrecha, o sea, no porque estamos bajando la frecuencia de corte a un valor menor, sino porque estamos haciendo que de la banda de paso a la banda de rechazo la caída sea más abrupta, ¿sí? Aplicando, por ejemplo, 2 veces el filtro de 3×3. Este es uno de los puntos donde la dualidad entre la convolución y el producto más se aprovecha. ¿Por qué? Porque básicamente, si la convolución es el dual del producto, la convolución tiene que ser asociativa, ¿sí? O sea, yo convoluciono 2 veces en el dominio frecuencia y eso es como filtrar 2 veces, perdón, convoluciono 2 veces en el dominio de la imagen y eso es como filtrar 2 veces en el dominio frecuencia, como multiplicar 2 veces. Ahora, como el producto es asociativo, quiere decir que hay en el dominio frecuencia algo que yo puedo hacer multiplicando 2 veces por ese filtro que yo estoy teniendo. Y su antitransformada de Fourier tiene que hacer lo mismo que yo obtendría si convoluciono 2 veces el kernel por el cual estoy queriendo convolucionar, lo hago con sí mismo. Fíjense que la convolución del pulso consigo mismo nos da esta función triangular que tenemos acá. Yo les dejé un link a Wikipedia en este lugar porque es interesante verlo como una especie de animación. O sea, se va viendo cómo voy haciendo el producto desplazado y eso me va generando la función triangular que se ve en este punto. ¿Sí?
Cuando la superposición se va haciendo mayor, esta línea va creciendo, cuando coinciden es el máximo, y luego cuando dejan de coincidir, esto va bajando. Bueno, tal cual corresponde, la transformada de Fourier de esta función es la sinc al cuadrado. La sinc al cuadrado tiene la misma frecuencia de corte que la sinc, pero sus lóbulos laterales tienen mucha menos amplitud y el lóbulo central tiene más amplitud. O sea, está dejando pasar más energía en el lóbulo central y menos energía en los lóbulos de los costados. Una cosa muy interesante también para analizarla en términos formales es el pulso. Yo lo puedo pensar como una función constante a trozos. Es la función constante 0 desde menos infinito hasta el comienzo del pulso, luego es la función constante 1 desde el comienzo del pulso hasta el final del pulso, y luego nuevamente es la función 0 desde el fin del pulso hasta infinito. 3 funciones constantes a trozos. La función triangular que tenemos acá, la función carpita, tiene 4 funciones lineales. La función lineal 0, una función lineal creciente, una función lineal decreciente, la función lineal 0. Luego vamos a ver que puedo seguir convolucionando y puedo decir, bueno, hago 3 convoluciones y por lo tanto tengo un filtro de tercer orden. Ese filtro de tercer orden va a tener como transformada de Fourier la sinc a la cuarta. Va a ser más eficiente aún todavía que el que estamos viendo acá. Y se puede pensar como 6 funciones cúbicas. Una función cúbica constante igual a 0, una función cúbica con curvatura hacia abajo, una función cúbica con curvatura hacia arriba, otra cúbica con curvatura hacia arriba, otra cúbica con curvatura hacia abajo, y luego 0. Esto, bueno, son detalles que en todo caso, si llaman a la curiosidad, lo vemos en la práctica. Pero bueno, lo interesante es, yo a partir de este filtro lineal ya puedo hacer una familia de filtros que son los filtros de Bartlett, que se representan digitalmente de esta manera, ¿no es cierto? 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1, pero para que esto no tenga ganancia, lo normalizo, o sea, lo divido por la norma de cada uno de los vectores. Fíjense que lo que estamos haciendo acá es una técnica para generar kernels que se basa en lo que se denomina el producto exterior de vectores. Yo tengo el vector 1, 2, 1, que tiene forma de carpita, por decirlo de alguna manera, y ese vector 1, 2, 1 por columna lo multiplico por un vector fila 1, 2, 1. Hago el producto exterior. De esa manera, un vector de 1 por 3 multiplicado por un vector de 3 por 1 me da una matriz de 3 por 3. La norma del vector 1, 2, 1 es 4, entonces la norma de la matriz será 4 por 4, 16, divido a todos los coeficientes de esta matriz que tengo por acá por 16. Entonces me va a quedar un 16avo, 2 16avos, un 16avo, 2, 4, 2, etcétera, etcétera. Si hacemos la experiencia de filtrar con el Bartlett de 3×3, vamos a ver que el resultado es de mayor calidad que el del plano 3×3. Venimos acá a nuestro programa de convolución, elegimos el Bartlett 3×3, filtramos, y luego guardamos la imagen filtrada con otro nombre de fantasía, supongamos AACC. Perdón por ser tan original. Bueno, vamos a la transformada de Fourier, cargamos la imagen AACC, le aplicamos la transformada de Fourier y vemos lo que está en la teoría. Lo que nosotros podemos ver en esta imagen en comparación con lo que se vería en la transformada de Fourier del pasabajo de 3×3 plano es en el lóbulo central, en la zona central de la imagen hay mucha más energía, en la zona lateral hay mucha menos energía y la cruz por decorrelación es menor que la que teníamos en el pasabajos. O sea, en todos los aspectos relacionados con la calidad del filtro, el Bartlett 3×3 es mucho mejor que el plano 3×3.
Podríamos hacer la prueba con 5x5, pero eso lo van a empezar a hacer ustedes. O sea, ustedes en algún momento van a implementar estos filtros y van a hacer algunas de las experiencias que estamos mostrando acá. Bueno, por supuesto, uno se pregunta si haber hecho Bartlett, o sea, haber simplemente convulsionado el pulso consigo mismo una sola vez me dio un buen resultado, ¿por qué no lo sigo haciendo la cantidad de veces que sea necesaria? Un punto muy importante a tener en cuenta es el costo computacional del Bartlett de 3x3 es el mismo que el costo computacional del plano de 3x3. O sea, una suma de 9 productos para cada píxel. Por lo tanto, tener un filtro más eficiente garpa, porque lo estoy teniendo con un mismo costo computacional. ¿Podré tener algún filtro mejor? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría. Es interesante, esto que vamos a ver es realmente muy interesante. Si yo empiezo a hacer, como decíamos recién, a convulsionar el pulso consigo mismo, paso a una lineal a trozos, a una cuadrática a trozos, a una cúbica a trozos, a una de tercer orden, y así hasta llegar en el límite a una función que es la función gaussiana. Esto puede llegar a sorprender, pero en realidad es el teorema del límite central. El teorema del límite central lo que te dice es cuando vos combinás la suficiente cantidad de distribuciones uniformes, la combinación de todas esas probabilidades termina siendo la curva de Gauss. En este caso, las distribuciones uniformes en realidad son cada uno de los pulsos que yo estoy utilizando para convolucionar. Bueno, es muy interesante esto, porque básicamente dice, trata de buscar un kernel que tenga una forma gaussiana y con eso vas a tener el filtro pasabajos óptimo. No solamente eso, sino que también me está diciendo otra cosa muy interesante y es la transformada de Fourier de la gaussiana es una gaussiana y por lo tanto el óptimo que yo puedo obtener como pasabajos utilizando esta técnica es un filtro pasabajos cuya respuesta en frecuencia va a ser la de una gaussiana. Después vamos a ver por qué no podemos tener un filtro pasabajos ideal, o sea, un filtro pasabajos cuya respuesta en frecuencia sea el pulso. Primero elaboramos este concepto. ¿Sí? La idea de la gaussiana es también interpretarla a partir de esta estructura que conocemos, que es el triángulo de Pascal, que básicamente me va diciendo, a medida que voy obteniendo diferentes coeficientes, cómo serían los valores relativos entre sí de una determinada cantidad de muestras de la curva de Gauss. Si yo la mido en el medio, me va a dar un valor 1. Si la mido en dos valores, a la izquierda y a la derecha del centro, me va a dar 1, 1. Si la mido en tres valores equidistantes, me va a dar 1, 2, 1. Si la mido en 4, me va a dar 1, 3, 3, 1 y así. Bueno, obviamente esto me está diciendo que en 3x3 el kernel de Bartlett coincide con el kernel gaussiano 3x3. Yo no puedo tener un filtro de 3x3 mejor que el de Bartlett porque no puedo acercarme más a la gaussiana que lo que Bartlett ya se está acercando. Pero sí puedo tener uno mejor que Bartlett en 5x5. El Bartlett de 5x5 sería 1, 2, 3, 2, 1. El gaussiano es 1, 4, 6, 4, 1. Normalizado. Fíjense que, por razones matemáticas relativamente sencillas, la sumatoria de los coeficientes es 2 a la altura en la que estoy, ¿sí? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, etcétera, etcétera. Entonces, la sumatoria de los coeficientes en el cuarto piso es 16. Entonces, mi construcción, utilizando la técnica del producto exterior, es 14641 multiplicado por 14641 y todo dividido por 256, que es 16 al cuadrado. Eso me da este kernel que tenemos acá, que es el que vamos a utilizar ahora para comparar con el plano de 5x5, con el Bartlett de 5x5, para ver qué realmente es mejor en lo que nosotros estamos queriendo hacer. Entonces, bueno, nuevamente venimos a nuestro programa, supongamos que hacemos todo esto todo junto,
y guardamos todas las imágenes. Entonces, elegimos el plano 5×5. Creo que ya la tenemos guardada, pero por las dudas la vamos a dejar de nuevo. Filtramos. Vamos a tardar un tiempito en hacer esto, pero es lo que necesitamos para hacer todas las comparaciones. Y lo guardamos como A. Luego elegimos el Bartlett 5×5. Filtramos. Y cuando esté listo, lo guardamos como AABB, por ejemplo. Y luego elegimos el gaussiano, que es 5×5, filtramos y lo guardamos como ACC. Espero no haberme equivocado en ninguno de los pasos. Luego vamos a la transformada de Fourier. Entonces, cargamos el AAA, hacemos la transformada de Fourier, vemos cómo se ve, la cruz, los lóbulos, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos. Cargamos el AABB, transformamos, vemos que tiene mucha más energía en el lóbulo central, mucha menos energía en los lóbulos laterales. La cruz se ve, pero no se ve tan pronunciada como con el paso abajo plano. Y luego abrimos el AACC, hacemos transformada de Fourier, y vemos un poco más de energía todavía en el lóbulo central y la cruz aún menos pronunciada. ¿Sí? Se ve una diferencia que tal vez es marginal respecto del filtro de Bartlett, pero básicamente esto muestra por qué ya se interpreta que el gaussiano es el filtro pasabajos ideal. Bueno, una última palabrita antes de terminar con esta parte de la clase. ¿Por qué no tenemos el pasabajos ideal? ¿Qué sería un pasabajos ideal? Bueno, un pasabajos ideal sería un filtro que tiene ganancia 1 dentro de la zona de paso, o sea, desde la frecuencia de corte negativa hasta la frecuencia de corte positivo, y 0 en todas las demás. ¿Cómo sería el kernel de un filtro pasabajos ideal? Bueno, eso también lo predice la teoría, porque si vamos para atrás, la teoría nos dice, porque nosotros lo vimos, que la transformada de Fourier de el pulso es el sinc y la transformada de Fourier de el sinc es el pulso. O sea, básicamente lo que estoy queriendo decir es, yo tengo esta dualidad, yo ahora puedo pensar que esto es el espectro, esta es frecuencia y esto es el tiempo. Entonces, un kernel ideal en el dominio frecuencia tiene coeficientes 0 hasta la frecuencia de corte, 1 dentro de la banda de paso y 0 desde la frecuencia de corte. Y su transformada inversa de Fourier es la función sinc. Bueno, listo, lo que tengo que hacer es un kernel que tenga coeficientes de acuerdo a la función sinc. ¿Por qué eso no lo puedo tener? Y porque la función sinc no tiene soporte finito. La función sinc tiene coeficientes no nulos desde menos infinito hasta infinito. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para poder convolucionar con la función sinc, tengo que haber empezado a convolucionar desde t igual a menos infinito, o sea, ni siquiera desde el Big Bang, sino antes. Y tengo que seguir convolucionando hasta que se termine, ni siquiera que se termine el universo, después, hasta infinito. ¿Sí? A eso se lo denomina filtrado no causal, porque no hay forma de implementarlo en la práctica. En la práctica, todo lo que yo puedo implementar tiene que tener soporte finito. Y todo lo que tiene soporte finito no tiene la capacidad de representar un pasabajos ideal. Después, cuando veamos en la materia la temática de compresión de imágenes, perdón, no la de compresión, sino la de remuestreo y reconstrucción, vamos a retomar un poquitito el tema y vamos a especular acerca de cuál podría llegar a ser un filtro ideal para poder hacer este tipo de procesos. Por el momento
no nos ocupamos de cuál sería el mejor filtro pasabajo que podemos hacer, nos conformamos con el gaussiano. Así que bueno, dejamos por acá y en la próxima continuamos con lo que viene después de los filtros pasabajos.